Hola amigos y amantes de lo terrorífico, aquí les traigo un nuevo video de 1 hora de miedo para que lo disfruten. Disculpen que la semana pasada no haya podido subir un episodio nuevo ya que se me juntó mucho trabajo, pero ahora sí les vengo trayendo nuevas historias. Pueden visitar mi otro canal donde ya empecé con una nueva temporada de historias de terror. El link está en la descripción. Saludos para todos mis suscriptores, y los dejo con los relatos. Si tu sangre es pura, y la luna se alza en todo su esplendor, considérate afortunado, ya que las condiciones son idóneas, y eres digno de jugar. Trata de alejarte de la mácula de los impuros, busca la soledad que tan solo la noche te proporcionará y disponte a bailar con las sombras. Permanece todo un día sin despegar los brazos del cuerpo, ya que deberás usarlos para complacer al relojero, y cuando el sol se oculte, siéntete libre de moverlos. Debes romper o esconder todos los espejos que te acompañen, oculta todo reflejo, proceda del agua, o del filo reluciente del metal, y porta contigo un vidrio circular. Que la oscuridad te cubra y el silencio lo llene todo con su morbosa presencia. Solo entonces cierra tus ojos, abre la boca, y junta tus manos formando una petición. La fría noche, y el tic-tac de un reloj de cuco deben acompañarte o no te considerará digno. Espera sin prisa, pues él se demorará. Trata de no moverte, y concentra tu mente en el recorrido de las delgadas agujas del cuco. Que la parsimonia del reloj cubra tu pensamiento, deja que te mesa con suavidad y ternura mientras él se acerca llenándolo todo de amargura. Si tu petición es aceptada, así te lo hará saber. El frío soplo del relojero recorrerá tu garganta. No cierres la boca cuando así lo haga, no vaya a considerarlo una impertinencia. Tu presencia le es grata mientras su aliento sea frío. Si un fulgor cálido recorre tu boca, has sido considerado impuro. Mantén entonces la postura, y no dejes de rogar con tus manos. Si el relojero lo considera, quizá te mate sin sufrimiento. Si eres declarado apto, tienes la obligación de proseguir. El siguiente paso requiere de una coordinación y práctica difíciles de lograr, son pocos los que invierten su tiempo en dominar el movimiento que a continuación te describiré. Sin abandonar tu posición inicial, con los ojos cerrados y la boca abierta, extiende tus brazos al techo, formando con ellas dos agujas que marquen las 12. Debes ser preciso, como un reloj, y cuando la noche llegue a su momento culmine, acompaña sin error la compasada respiración de tu reloj de cuco rojo. Que las agujas y tus brazos sean uno, muévete segundo a segundo con una exactitud milimétrica, y cuando tus extremidades se encuentren y no puedas acompañar a tu cuco, agacha la cabeza y recita: pido perdón espíritu relojero, pero la endeble condición humana me impide ser reloj. Espera sin mover los brazos. El silencio debe extenderse hasta cubrir cada rincón. No has sido capaz de complacer al relojero. No importa cuánto lo intentes ni con cuánto ímpetu realices los movimientos, no serás capaz de completar un solo minuto. Sentirás el desprecio y el odio hasta casi palparlos. Deberás ser castigado por el relojero. Recibirás un único golpe, con el que serás marcado de por vida. Ten cuidado de no gritar ni gemir, el relojero desprecia a los débiles, y tú aún debes demostrarle que eres digno de su don. Es entonces cuando debes armarte de valor. No cuentas con el favor del relojero, él te desprecia, y te considera un ser prepotente, que lo ha convocado sin ser digno. Debes, entonces, mostrar tu humildad y derramar tu propia sangre. Usa un cuchillo afilado, o cualquier objeto cortante. Sé rápido y preciso, no te lo pienses mucho, a él no le gustará. Corta tu dedo más largo, y tu dedo más corto de tu mano más útil, y no pronuncies palabra alguna. Ni gimas ni muestres dolor. De hecho, esfuérzate por parecer feliz mientras te cercionas los dedos. Has demostrado valía, ahora mereces un premio. El relojero no dudará en otorgártelo, cuando completes el último paso. Coloca los dedos cercenados sobre el espejo que debes traer contigo. Debe ser circular y grande. Deposítalos en el centro formando con ellos dos agujas.
Con tu propia sangre, escribe en latín los números que componen un reloj, del 1 al 12, y guarda silencio de nuevo. Contempla al espejo intensamente, desafíalo con tu mirada. Obsérvalo e intenta no parpadear. Llega entonces lo más letal del rito. Ahí, a tu espalda, si has realizado bien cada paso, y si miras con la suficiente atención, verás durante una fracción de segundo al relojero. Son pocos los que superan su visión, sin padecer traumas ni dolencias mentales. Pero que no te dé miedo la locura, si ves al relojero, contarás con su don. Tienes ahora la facultad de explorar la dimensión atemporal. Tu cuerpo permanecerá ahí donde lo dejes, pero tu mente viajará hacia la lejanía. Pocos han descrito lo que reina en ese mundo, tan solo se sabe que permanecer demasiado tiempo en él, cambia a la gente. Mientras permanezcas ahí, tu cuerpo no se corromperá. Lo que parecen años en la dimensión atemporal son en realidad milésimas. Cuando retornes de ella, el tiempo no habrá transcurrido en tu realidad. Muchos de los poseedores del don del relojero, no retornan jamás de esta dimensión, y su cuerpo simplemente se marchita. Pero esto únicamente ocurre si decides quedarte allí indefinidamente. Decide bien, ya que luego no habrá vuelta atrás. Contar con este don es útil si se emplea con medida. Pues frenar el transcurso del tiempo mientras tu mente tiene una eternidad para pensar, es útil en muchas situaciones. Son muchos los que lo darían todo por detener el tiempo unos instantes, y descansar del ajetreo de sus vidas. Pero hay inconvenientes a los que debes enfrentarte. No te preocupes por tus dedos, los recuperarás tras completar el rito. Pero vigila con atención. Una vez que hayas visto al relojero, este te seguirá. Por lo general creerás verlo reflejado en un espejo, o en la luna de un reloj, pero otras las observarás con detalle, contemplándote con su diabólica sonrisa frente a tu lecho, cuando despiertes entre sudores de una pesadilla que él habrá provocado. Se trataba de una casa pequeña a un lado de la carretera. Lucía antigua, aunque la chica no podía decir a qué época pertenecía. Es cierto que había un olor extraño, y definitivamente no placentero, pero resultó ser algo adictivo. María no tardó en acostumbrarse, y tras echar un vistazo a las zonas en que tendría que poner más atención en la casa, se dirigió a la cocina donde se guardaban los utensilios de limpieza. Consiguió el jabón, los coletos, esponjas y demás convenientemente reunidos en una canasta de plástico, junto a 2 pares de guantes, unos negros, y otros amarillos. Los colocó en el estante, ya que tenía su propio par. Decidió empezar con el piso de arriba, pues lucía limpio, y serviría para comenzar la mañana. Además tendría hasta la noche de ese mismo día para acabar sus labores de limpieza, así que el orden no importaría. Al subir las escaleras, notó que todas las habitaciones estaban cerradas. Todas menos una. Lo que parecía ser el dormitorio de su contratista tenía un aspecto muy extraño. Los muebles en la habitación lucían tan antiguos como el resto de la casa. Esto sorprendió a María, porque aunque toda la casa tuviese un aire de antaño, su jefe, que vestía traje y corbata, no parecía encajar en el escenario. Sin darle más importancia, empezó a trabajar en el suelo. Mientras limpiaba, le llamaron la atención las sábanas rojas que envolvían la cama. No se trataba de un rojo muy fuerte, ni uno muy claro, y esto fue lo que le atrajo de ellas. No pudo descifrar de qué material estaba hecha. Era majestuoso, oscuro y tranquilizante. Si lo miraba fijamente, sin embargo, parecía cobrar vida. Parecía palpitar. La tranquilidad se convertía en angustia, y una sensación de ahogo invadió a la chica. Las paredes parecieron acercarse, el aire se hizo más denso y en la casa hubo más silencio. María decidió no fijarse más en las sábanas. La chica dio unos pasos atrás, mirando al suelo. La sensación se desvaneció y decidió ponerse a trabajar de nuevo. El extraño olor de la casa se hizo presente de nuevo. María empezó a pasar una escoba por el suelo, notando que de hecho estaba bastante limpio. Al pensarlo bien, todo el aspecto de la casa era muy pulcro. También notó que la escoba que estaba usando estaba algo desgastada, así como el resto de los utensilios. Se preguntó si él mismo hacía la limpieza, o estaban gastadas por anteriores empleadas. Al acercar la escoba a la cama, se dio cuenta de algo interesante. La sábana estaba incompleta.
Un trozo faltaba en una de las esquinas de la sábana, la opuesta a donde se coloca la almohada. El resto de los bordes lucía trabajado, y se preguntó por qué seguiría usando una sábana en que faltase un trozo en vez de simplemente cambiarla. Dejando el tema de lado, maldijo la facilidad con que se distrae, y se enfocó nuevamente en el trabajo. Prosiguió barriendo el cuarto y su mirada regresó varias veces al trozo faltante de la sábana, que ahora no salía de su cabeza. Cuando terminó, decidió mirar ese defecto más a fondo. Se agachó cerca del trozo faltante y lo observó con cuidado. Notó que en los bordes incompletos, hileras negras de hilo sobresalen por los lados, como si esperase ser completados. La chica extendió su mano y sostuvo la sábana. La sensación plástica y caliente que le otorgó la sábana fue inexplicablemente satisfactoria. Al pasar sus dedos por la sábana, se dio cuenta de que proporcionaba bastante calor, y era muy ligera. La chica se quedó acariciando la sábana por un rato, hasta que sus ojos llegaron a un pequeño cofre bajo la cama. Era oscuro y, como todo en la casa, lucía antiguo. Su estructura estaba hecha para encajar un candado grande, pero no había ninguno. En su lugar, un palo de madera con unos detalles tallados se interponía en su apertura. La chica removió dicho objeto y procedió a abrir el cofre, consciente de estar haciendo algo que no debería. El suspenso solo creció, cuando la chica encontró dentro un saco negro con fotos. La primera de ellas era de la casa, aunque parecía haber sido tomada con una cámara más antigua. La chica se preguntó por qué este tipo de fotos estaban en un cofre, y no en un álbum. La pregunta, sin embargo, cambió de inmediato en cuanto decidió hojear la primera foto, y ver la segunda. Una imagen que a simple vista parecía abstracta protagonizaba la instantánea. Pronto, la figura en la imagen empezó a tomar forma, y la chica se dio cuenta de que se trataba de un rostro humano. Uno sin la cabeza en que pertenece. Como un pellejo, había sido arrojado al suelo de madera, donde se estiró y retorció. Dos grandes huecos hacían la figura casi irreconocible. María descubrió pronto que se trataba del espacio en que deberían ir los ojos de alguna persona. La boca, sin embargo, estaba cosida. Varias grietas se habían hecho alrededor de dichos agujeros, y el trabajo parecía más una máscara de terror mal confeccionada. El terror paralizó su mirada en la cara, despojada del resto del cuerpo. Sus dedos temblorosos pasaron la imagen, donde se encontraba con un rostro diferente. Supo que era distinto porque un tajo largo se había realizado al nivel de la boca hasta casi sacarla del resto del pellejo. La cara fue reconocible porque esta vez se estiró antes de ser fotografiada. María miró con disgusto cómo lucían limpios, lavados. Repetidas veces quiso pensar que se trataban de máscaras de plástico, pero lucían demasiado reales. Al barajar el resto de las imágenes, empezó a conseguir otro tipo de fotos, pero esta vez con cosas que no reconocía. Cosas que definió como pellejos colgando sobre un gancho, oxidado y utilizado múltiples veces. Aterrorizada, avanzó por las imágenes esperando hallar una explicación. El número de fotos solo hacía todo más espantoso. Entonces encontró la foto de una chica. Sus dedos se detuvieron, y empezó a detallarla. Se trataba de una chica joven, delgada y de piel blanca. Estaba acostada en una cama blanca, con los ojos totalmente cerrados. Parecía dormida. El nivel de intranquilidad que le causaba esta imagen, no era menor que las demás. No pudo seguir viéndola por mucho tiempo, y dejó caer las imágenes. Todas se deslizaron, mostrando más chicas dormidas. María acercó su rostro a las demás instantáneas, que seguían una secuencia. Ahora los rostros volvían a aparecer, esta vez entre las imágenes de las chicas dormidas. Luego se dio cuenta de que cada chica estaba seguida de su rostro cercenado. Otras 7 imágenes de chicas dormidas tenían su rostro perteneciente. Todas excepto la última. En la última imagen había una chica de estatura media, cabello negro, piel clara, y cabello largo sonriendo a la cámara. La última no había sido revelada, sino impresa. Los bordes delataron que se trataba de un anuncio de periódico. Uno que ella reconocía, pues había escrito hace poco más de una semana. El terror la llevó a desbalancear, y alejarse de las fotos, tropezando con la escoba, y llevando sus manos a su boca. Lágrimas empezaron a correr por sus mejillas, que se sentían vivas. Intentó silenciar su llanto, pero era demasiado tarde. La manilla de la puerta se abrió lentamente mientras ella levantaba sus húmedos ojos. La puerta se abrió finalmente, y la figura yacía parada en la entrada, solo observando.
La chica llevó sus dedos a sus mejillas, y empezó a acariciarlas, mientras daba la vuelta, ignorando aquella figura. Su mirada orbitó hasta el tramo faltante de la sábana, que ahora, completa, sonreía torcidamente con los diferentes rostros que la componían. La chica fue capaz de ver su propio rostro en aquel hueco en la sábana, unida a las demás sonrisas, con la piel que una vez le perteneció. Me encontraba viajando por Texas en la compañía de una pareja de amigos, los cuales no quisieron volver a viajar conmigo ni tampoco hablar de lo sucedido durante aquellos días. No solía gustarme excesivamente viajar por la noche porque la visibilidad no era la misma que durante el día. Sin embargo, aquel día estuvimos charlando, y decidimos continuar con nuestro recorrido porque estábamos realmente cerca de llegar al destino. Serían alrededor de las 5 de la madrugada, cuando notamos que alguien nos seguía, cada vez se acercaba más a nuestro coche, e incluso nos molestaba mucho con las luces del vehículo. No alcanzábamos a comprobar con cierta certeza quién era, porque era bastante tarde, y también nos encontrábamos francamente cansados. Después de estar persiguiéndonos durante varios kilómetros, decidimos parar nuestro vehículo cerca de una comisaría cercana, y pedir ayuda a los policías. Cuando entramos a la comisaría de aquel lugar que olía bastante desagradable, allí no había nadie y parecía que no había estado prácticamente por aquel lugar durante bastantes años, a juzgar por lo mal cuidado que estaba. Así que salimos rápidamente y al salir, nos encontramos con un par de policías. Les contamos lo que nos sucedía, alguien nos estaba siguiendo, e incluso dimos la descripción de lo que parecía ser una camioneta bastante vieja, y nos sorprendió muchísimo la actitud de los policías, que entraron dentro de la comisaría por sus armas. Pasados unos 15 minutos, decidimos entrar por ellos porque no salían, pero allí no había nadie, simplemente estaban los uniformes colgados, y una nota que decía, corred. Nos los tomamos a broma, arrancamos nuestro coche, y proseguimos con el trayecto, pero aquella camioneta volvió algo más tarde sobre las 5:45 de la madrugada, otra vez tras nosotros. Julián, el novio de mi amiga, paró el coche, y bajó para increpar al conductor de la camioneta, aunque volvió con semblante blanco. Al volver donde estábamos nosotros nos dijo que no había ningún conductor ni nadie conduciendo la camioneta. Yo, que no podía creerlo, salí del coche, y repetí los mismos pasos que mi amigo con idéntico resultado, la camioneta parecía estar funcionando por ella misma. Volví al coche, nos miramos y conducimos todo lo deprisa que pudimos hasta llegar a la ciudad. El caso es que aquella camioneta nos siguió hasta el amanecer, momento en el que desapareció, y aprendimos la lección de no volver a conducir por la noche. Unas semanas más tarde, nos enteramos de un accidente que sucedió en la comisaría que visitamos, en donde se fugó una persona muy peligrosa, e hirió a varios agentes gravemente. Aquel viejo portón con los barrotes oxidados, no iba a detenerlo más, Bruno sentía la curiosidad desde hace meses. Ese edificio abandonado y semidestruido lo incitaba todos los días cuando iba rumbo al colegio. Muchos rumores habían respecto a ese enorme inmueble, y algunos aseguraban haber escuchado extraños quejidos por las noches, provenientes del interior del que alguna vez fue un gran centro de investigación, hacía 41 años atrás. Le faltaban solo 2 meses para graduarse, y no quería irse de la ciudad sin saber cómo era el interior de ese edificio. Miles de judíos desfilaron por esa misma entrada, y cruzaron ese mismo portón para nunca más salir, o al menos eso es lo que contaban los más antiguos pobladores del lugar. Miles de almas fueron atormentadas dentro de esas instalaciones. Derrumbados sus muros ahora, producto del último bombardeo, y el pasar insorteable de los años. Aprovechando la poca luz al amanecer, se deslizó entre los retorcidos y oxidados fierros y, en cuestión de segundos, ya estaba dentro. Caminó rápidamente y, una vez dentro del edificio, encendió su linterna, y se dispuso a explorar. No quedaba nada intacto. Después de todo, habían pasado 4 décadas desde que dejó de funcionar. La mayoría de las cosas habían sido robadas, o destruidas por el paso del tiempo. Caminó por los pasillos cautelosamente, leyendo con atención cada uno de los pocos letreros que aún se mantenían legibles.
Avanzó por un largo pasillo, y al llegar al final, se encontró con un bloqueo causado por el derrumbe de una pared. Logró divisar un pequeño agujero por el que costosamente entraría, y, armado de valor y curiosidad, continuó su recorrido a través de aquel estrecho túnel. Del otro lado solo encontró 2 puertas más en ambos lados, y una pared en medio. Decepcionado, se disponía a irse cuando tropezó con un borde levantado de una compuerta que se encontraba en el piso, de lo que esperaba que fuera un sótano, o al menos una bodega. Se devolvió al derrumbe para buscar algo que lo ayudase a abrir la compuerta y, después de mucho batallar, logró separar un trozo de varilla de la estructura. Unos 15 minutos después, la compuerta había cedido y Bruno estaba listo para adentrarse en su nuevo descubrimiento. El agua se filtraba por algunas paredes y las mantenía húmedas y cubiertas de un extraño musgo. El pasillo estaba desordenado, con muchas sillas y bandejas metálicas tiradas por doquier. Algunos restos de lo que parecían pinzas y otras herramientas también debían ser esquivadas conforme avanzaba hacia la extraña puerta que se encontraba al final del pasillo. Limpió un poco el letrero instalado en la puerta, y la leyenda indicaba Forschungsraum. Abrió la puerta, y aferrándose a la luz de su linterna, continuó su exploración. A diferencia del resto del edificio, este cuarto no parecía dañado por los años. Al contrario, era como si el tiempo se hubiese detenido dentro de ese cuarto, todo se veía nuevo. Caminó despacio, observó varios círculos pintados en el suelo con extrañas formas dentro y letras desconocidas alrededor. Algunos de ellos tenían runas, otros varios triángulos. Al lado de una pared un círculo enorme con la estrella de David en medio, y alrededor muchos pentagramas. Este círculo era diferente a los otros. Además del tamaño considerablemente mayor, era de color rojo, y no estaba tan bien detallado como los demás, que eran perfectos. Más bien, parecía hecho a mano por alguien con mal de Parkinson, y la zona donde estaba parecía quemada. Apuntó el haz de luz hacia la pared, y pudo ver que también parecía quemada y estaba agrietada, y comprobó con horror que habían figuras humanas pintadas con los brazos levantados, como protegiéndose de algo. Estas figuras le hicieron recordar las fotos que vio en el libro de su tío de lo que quedó de las víctimas de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Era indudable que algo malo había ocurrido ahí. Observó al final del enorme cuarto un tanque de vidrio con un líquido verduzco dentro. Se acercó, limpió un poco el cristal, y retrocedió de inmediato. Dentro del tanque había lo que parecía una persona muy delgada conectada a lo que se asemejaba a un respirador artificial, pero eso no era posible, el diseño era muy adelantado para la época en la que fue construido el edificio, y era más extraño aún que el cuerpo estaba intacto, casi parecía vivo. Se acercó un poco más para mirar con mayor detenimiento, y el hombre dentro del recipiente abrió los ojos. Horrorizado, dio un salto hacia atrás, pero una mano posada sobre su hombro le impidió el paso. Se volteó lentamente, y solo consiguió mirar algo enorme con ropa blanca mientras perdía el conocimiento. Despertó un tanto adolorido, y desorientado. Intentó levantarse, pero no podía. Observó con detenimiento con el único ojo que podía abrir, y se encontró sujetado a una silla, no podía mover siquiera la cabeza. Intentó gritar, pero algo dentro de su boca ahogó el rugido. Delante de él, se encontraba un hombre viejo, fácilmente sobrepasaba los 70 años, apoyado en un bastón metálico con púas en la punta que apuntalaba al suelo, y una mirada siniestra. Y, detrás de él, algo enorme con forma humanoide, pero que medía más de 2 metros, y tenía una masa muscular espantosa. Trataba de comunicarse con extraños gemidos que el viejo parecía entender, ambos reían mientras lo observaban hasta que notaron que había despertado. El anciano se acercó lentamente en tanto lo inspeccionaba con sus ojos vidriosos. Tocaba su cara con la fría punta del bastón, y las púas amenazaban con incrustarse en su carne. Después de unos minutos de silencio, el viejo por fin habló. Ciertamente, no esperábamos un voluntario para los ensayos tan pronto. Todavía faltan algunas cosas que ajustar, otros sujetos con los cuales experimentar. Volteó trabajosamente, y mientras se dirigía al tanque con el ser en su interior, continuó hablando.
Desde la caída de nuestro imperio, continuamos trabajando, investigando en este laboratorio que fue de las pocas cosas que sobrevivieron al bombardeo. Aunque muchos de nuestros colegas y sus apuntes perecieron por el fuego, suficiente información pudo ser rescatada como para continuar con los estudios. Pude obtener también varios sujetos de prueba gracias a los mutilados por la explosión de la bomba. Bastó con terminar de amputarles las extremidades restantes, y esperar a que sanasen. ¿Sabes? Es mejor si el sujeto de pruebas no tiene ninguna forma de escapar. En lo que una macabra sonrisa se dibujaba en sus labios, extraía una jeringa de su escritorio, y la llenaba con el líquido contenido en el tanque. Acto seguido, introdujo la aguja dentro del ojo cerrado de Bruno, mientras el objeto en su boca apagaba el horripilante grito de dolor. Despertó violentamente. Al instante en que abrió sus ojos, descubrió que la hinchazón había desaparecido. Se sentía realmente bien, y pudo observar que ya no estaba atado a la camilla, ahora poseía una especie de grilletes que lo sujetaban a la pared cerca del enorme pentagrama color rojo. Nuevamente, apareció el enorme ayudante del anciano, trayendo esta vez una bandeja con comida para Bruno. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí encerrado, dentro de algunos recuerdos confusos de las veces que despertó durante algunos segundos, luego de que el anciano le inyectara ese líquido, recordaba a unos hombres discutiendo sobre lo precipitado de los experimentos, y su último recuerdo fue ver cómo sacaban un torso en una camilla, y el desmayarse cuando el sujeto muerto volteó la cabeza producto de un desnivel en el piso, pudiendo ver su rostro de desesperación grabado al momento de la defunción. Sin mucho apetito, comió lo que su captor le ofreció, más por el miedo a ser golpeado nuevamente, o torturado si no comía que por hambre. Minutos después de que la mole se marchó con la bandeja y las sobras, llegó el anciano, trayendo consigo un estetoscopio y una pequeña linterna, la cual, al apuntarle el haz de luz directo al ojo izquierdo, le provocó un inmenso dolor y una furia asesina que nunca antes había sentido. En el rostro del anciano había cierto deje de preocupación, pero, al preguntarle Bruno por las otras personas que discutían con él sobre lo apresurado del experimento, su semblante cambió. Sin decir una sola palabra, el anciano se levantó, y se dirigió de nuevo hacia el estanque, extrajo otra jeringa del extraño líquido, y, de nuevo, esa sonrisa maquiavélica se dibujó en su rostro. Bruno comenzó a agitarse, a intentar por todos los medios liberarse de las cadenas, pero un golpe en su nuca propinado por la enorme mole debilitó al instante todos sus impulsos. Y, mientras lo sujetaba por detrás con una llave, y le impedía cualquier movimiento, podía sentir su fétido aliento penetrar en sus fosas nasales, en tanto el abominable anciano introducía la aguja, esta vez directo en su vena yugular. Volvió a desmayarse. En esta ocasión su letargo no duró tanto tiempo, y pudo mantenerse despierto por más tiempo entre los lapsos de delirio. Pudo contar ahora a 3 extraños personajes, que parecían satisfechos con el anciano esta vez, pero algo no iba bien. Al mirar con más detenimiento a estos sujetos, pudo descubrir que no eran exactamente humanos. Es más, no parecían sólidos, ya que se distorsionaban levemente cuando el aire de uno de los ductos de ventilación soplaba a través de ellos. Poco a poco, fue recobrando la conciencia, y al intentar gritarle algunos improperios a sus captores, notó que nuevamente algo apagaba sus gritos, mientras maldecía con toda su alma el instante en el que había entrado por esa maldita puerta. El leve sonido que pudo escapar fue suficiente para que los ahí reunidos voltearan hacia el pobre desdichado, y con una señal, el más obeso de todos le indicó al anciano que era momento de proseguir con lo planeado. Apareció la mole nuevamente, y lo levantó con violencia. Soltó las cadenas de la pared, y lo arrastró hacia el lugar donde estaban pintados los pentagramas, y símbolos extraños. Bruno trataba de liberarse con todas sus fuerzas, pero poco podía hacer en esa condición, y contra ese enorme ser que lo llevaba a rastras. Fue sujetado al piso con sus brazos y piernas abiertas, y segundos después, el anciano atravesó su pecho con una enorme aguja conectada a una extensa manguera metálica. El viejo accionó unas palancas, y del techo bajaron lentamente 8 espejos, que reflejaban la imagen un tanto distorsionada. Mientras el anciano colocaba grandes piedras de colores a su alrededor, una en cada extremidad, y otra grande y citrina sobre su cabeza, la mole fue depositando a su alrededor varios torsos sin extremidades.
La mirada de estos infelices estaba perdida, y no tenían nada cubriéndoles la boca. Esto fue espantosamente aclarado al momento en que una aguja similar a la que tenía fue clavada en el pecho del individuo a su izquierda. Este abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. No tenía cuerdas vocales, ni tampoco lengua. Se encorvó levemente y, segundos después, quedó inmóvil. Este procedimiento fue repetido con los otros 6 infelices, y, una vez que todos fueron conectados, y amarrados al piso, Mole y Maestro se dirigieron al panel con los controles. Auf Wiedersehen, le dijo el anciano con una mofa en su rostro, accionó la última de las palancas, y las piedras comenzaron a brillar al tiempo que la temperatura comenzaba a ascender. Conforme la luz de las piedras se intensificaba, aparecían siluetas en los espejos. Pudo reconocer en ellos a varios de los sujetos espectrales que vio cuando aún estaba medio adormecido. Pudo ver claramente sus rostros, deformes y malévolos. La silueta era humana, pero esos rostros definitivamente no lo eran. Golpeaban con fuerza los cristales, desde el otro lado, desesperados por cruzar hacia este mundo. La temperatura seguía subiendo, y ampollas aparecían en sus brazos, su cabello también comenzaba a achicharrarse, y el dolor aumentaba cada segundo. Cuando sus fuerzas comenzaron a flaquear, y el dolor era tan intenso que le obligaría a gritar de agonía, el líquido del contenedor comenzó a descender hacia su pecho a través de la manguera metálica. El dolor se volvió insoportable, lanzó 2 ahogados gritos, y perdió el conocimiento. Al instante, una fuerte descarga eléctrica lo despertó. El anciano caminaba en círculos con ansiedad y preocupación. El dolor fue disminuyendo hasta que, de pronto, no sintió nada más, y el tiempo se detuvo. Aunque las piedras seguían brillando y quemando su piel, el dolor había desaparecido por completo, y, lentamente, los espectros del espejo cruzaron a este plano, traspasando el vidrio con cortina de agua. Cayeron pesadamente al piso, y el ritual se detuvo. Notó en el rostro de satisfacción del anciano que el ritual había sido un rotundo éxito. Este se acercó deprisa junto con la Mole y, uno a uno, colocaron a los seres en camillas, y los sacaron de la habitación, dejando a Bruno amarrado en el piso. Casi perdía el conocimiento, pero unos golpes provenientes del contenedor de cristal lo hicieron voltear la cabeza. Dentro del recipiente, ahora vacío, la criatura convulsionaba, como cuando colocas un pez en un recipiente sin agua. Parecía estarse ahogando, pero aún tenía el respirador artificial conectado. Comenzó a golpear cada vez con más fuerza las paredes del recipiente, y logró romperlo. Se quitó el respirador deprisa, y saltó afuera de su prisión de cristal. Miró los torsos en el piso, y corrió hacia ellos mientras su brazo expedía una importante cantidad de sangre, producto de los cortes al romper los vidrios. Se posó sobre el primero, y abrió una enorme boca, con varias filas de tajantes dientes, y desmontando su quijada, comenzó a devorar al primer infeliz. Bastaron 5 minutos, y 3 de los sujetos casi habían desaparecido. Sintió el hedor cerca de sus oídos, y justo cuando comenzó a sentir el dolor de las garras de la criatura al aferrarse para comenzar a devorarlo, escuchó una fuerte detonación. De repente, la mitad de la cabeza de su escuálido, pero hambriento depredador había desaparecido. Detrás de la humeante arma se encontraba el anciano, quien no podía dar crédito a lo que había ocurrido, y se le veía bastante preocupado. Envió a la Mole a levantar los 4 torsos restantes, y comprobó que yacían muertos, aunque no podía determinar en ese momento si la criatura los había eliminado, o simplemente no habían soportado el experimento. Bruno siguió en el piso mientras limpiaban todo el desastre, y al cabo de unos minutos, la enorme Mole recogió también su cuerpo. Observó con debilidad cómo lo sacaban de la habitación a rastras y, totalmente agotado, se desvaneció de nuevo. Lentamente, abrió los ojos, y se encontró en una oscura gruta. Sus ojos pronto se acostumbraron a la oscuridad, pero su nariz no podía acostumbrarse al hedor a carne descompuesta que impregnaba el lugar. Se levantó pesadamente, e intentó caminar, pero tropezó con un bulto pesado y viscoso. Horrorizado, comprendió que era uno de los torsos utilizados en el experimento, y que el terrible olor provenía de cientos de cadáveres que habían sido arrojados desde lo que parecía meses. El zumbido de las moscas le advertía que ese lugar llevaba bastante tiempo albergando cuerpos.
Con gran dificultad, logró desplazarse a través del mar de carne, y alcanzar por fin la tierra firme. Caminó unos minutos siguiendo la dirección de algo que esperaba que fuese agua que corría débilmente, y una luz le indicaba la posible entrada de la cueva. Aceleró el paso, esperanzado. Deseaba con toda su alma volver a casa, a la tranquilidad de su cama. En cuanto saliera, iría corriendo a la policía. Estos horrores debían ser detenidos a como diera lugar. El aire fresco lo alentaba. Corrió hacia la luz, casi la abrazaba. Podía escuchar personas del otro lado y, aunque era un solitario, nunca había estado más feliz de poder estar acompañado. Aceleró el paso, corrió con todas sus fuerzas, y el dolor fue insoportable, al chocar de frente contra la pared invisible. Se tomó la nariz, e intentó detener el sangrado con una mano, mientras que con la otra seguía golpeando, pero nadie del otro lado lo escuchaba. Acercó su rostro a la pared, y cuando su vista por fin se acostumbró a la claridad, no podía dar crédito a lo que estaba viendo. Del otro lado estaba su familia, felizmente reunida y celebrando una fiesta. El celebrado era Bruno con su traje de graduación. Ese era su cuerpo. Lo llamaban para la foto familiar, y se disculpó un momento para irse a arreglar al espejo. Al llegar, sonrió con una gran burla, y colocó la mano cerrada mostrando el dedo del medio, donde estaba su cara en el espejo. Dio media vuelta, y se fue a celebrar junto con su familia. Bruno rompió a llorar y una mano huesuda y viscosa se posó sobre su hombro mientras algo le mordía el cuello. Contempló la escena nuevamente, y rápidamente perdió el conocimiento. La noche estaba despejada, e iluminada por la lívida luna llena que navegaba en el cielo, bajo el cual, en una desierta y alejada carretera que atravesaba un despoblado, se deslizaba en silencio un viejo taxi que llevaba a Martín y Mónica en el asiento trasero, una joven pareja dormida por el largo trayecto a bordo de esa máquina y el pesado día que habían tenido en la universidad. Mientras soñaban con sabe Dios que, el exhausto taxista, quien llevaba más de 5 horas continuas a bordo de ese auto, empezó a cabecear, terminando por dormirse. El taxi siguió su trayecto durante 100 metros hasta que una curva los precipitó a un pequeño bosque, quedando el auto atrapado entre decenas de árboles. El estruendo y la brusca sacudida sacó a la pareja de su sueño, ella cayendo del asiento, y él golpeándose con el respaldo del asiento del copiloto. Tardaron en reaccionar, pero, afortunadamente, estaban ilesos. No como el taxista, a quien Mónica vio colgado de la cintura en el agujero que había hecho en el parabrisas con su cabeza, desmayado sobre el destrozado capó. ¡Oh, Dios! Como estudiante de medicina que era, salió del automóvil a socorrer al pobre hombre, seguida por un aturdido Martín. ¿Está vivo?, preguntó Martín al ver el ensangrentado rostro del inconsciente taxista, todavía con trozos de cristal. Sí, lo está, respondió Mónica después de comprobar su pulso. Ayúdame a sacarlo. Entre ambos, sacaron al pobre hombre, y lo pusieron en el asiento trasero. Martín vio absorto cómo Mónica le daba los primeros auxilios al accidentado con el botiquín que había encontrado en la guantera. Necesita un hospital, dijo, después de auxiliarlo lo mejor que pudo. Tiene heridas graves. Martín sacó su celular, solo para ver resignado la señal muerta. Trató de llamar, pero fue inútil, la señal no llegaba hasta ahí, él lo sabía bien. No puede ser, Mónica intentó con su celular, obteniendo el mismo resultado. Miró a su alrededor, y a la desolada carretera entre los altos árboles. Desde que entraron en ese lugar, no habían visto a ningún alma pasar. Este hombre está grave. Martín miró a su alrededor, reconoció el lugar, debían estar a más de 2 kilómetros de su casa. Pero, para sorpresa de Mónica, empezó a caminar entre los árboles hasta que pareció encontrar algo. ¿Qué te pasa? Sé cómo llegar más rápido al pueblo, apartó una rama, y descubrió un pequeño sendero que se internaba en el bosque. De pequeño, cuando tenía que ir al colegio, los autobuses no entraban a mi población, así que todos los niños teníamos que irnos por este sendero para agarrar la única micro que pasaba en ese tiempo, que solo llegaba hasta acá. Si me voy por aquí, estaré en mi casa en menos de 20 minutos. Tú te puedes quedar cuidando al señor mientras llego y llamo a una ambulancia, o algo. Pero, a Mónica no le agradaba la idea de que Martín se fuera, por alguna razón sentía un mal presentimiento respecto a ese sendero. Podríamos ver si el taxi aún funciona.
Mónica vio con pocas esperanzas el destrozado capó del auto. Martín notó la angustia de Mónica, y se acercó al auto, se sentó en el asiento del piloto y trató de encender el contacto, pero el auto solo tosió para después quedar en silencio. ¿Ves? Sacó las llaves, e inconscientemente las guardó en su bolsillo. Está muerto. Mónica miró a su alrededor, como buscando alguna salida. No te preocupes, no tengo cómo perderme. ¿Y si te pasa algo? ¿Cómo qué? ¿Que me ataque un monstruo? Río de tal idea. No hay nada en ese lugar. Además, sí o sí debemos hacerlo, tú lo dijiste, el señor está grave. Pero, Mónica suspiró resignada. Tenía razón, no podía dejar a ese pobre hombre desamparado. Solo apúrate, ¿ya? No te preocupes, se acercó a ella y le besó la frente. Vuelo en menos de lo que piensas. Mónica vio inquieta cómo Martín se perdía entre los árboles. El mal presentimiento se intensificó al punto de quitarle el aire, intuición femenina. Pero, cuando sintió al taxista quejarse, salió de su ensimismamiento y procuró vigilarlo. A pesar de que los años de abandono habían ocultado el sendero debajo de la hierba, aún podía distinguirse la huella. Era una suerte que la luna estuviera llena, de otro modo ese lugar estaría completamente a oscuras. Después de zigzaguear por el sendero por unos 5 minutos, encontró la parte recta. Comenzó a correr lo más rápido que pudo, no tenía tiempo que perder y, para su fortuna, el aire era fresco y reconfortante. El ambiente tenía ese extraño color azulado que la noche adquiría pasada las 10. Parecía casi onírico, pero no se detuvo a contemplar, solo siguió corriendo. Después de unos minutos, se detuvo en seco, no por cansancio, sino porque sintió unos pasos acompañar a los suyos. Agudizó su audición, esperando escuchar algo, pero nada. Creyó que fue su imaginación, y empezó a caminar, para asegurarse. No es nada, se dijo al notar que estaba asustado. Solo es mi imaginación, estoy cansado, no seas estúpido. Se dispuso a seguir corriendo, pero sintió el inconfundible crujido de una rama quebrarse, y una especie de respiración animal a sus espaldas. Eso no era su imaginación, había algo detrás de él. ¿Un perro? Estaba demasiado lejos de un lugar habitado como para que hubiera un perro, y en ese lugar no había animales salvajes. Se volteó para encarar lo que fuera que lo estuviera siguiendo, pero solo vio una sombra escurrirse entre los árboles, y escuchó el murmullo del aire al agitarse. El corazón empezó a martillearle los oídos, y el sudor comenzó a correr por su rostro. Algo lo estaba acechando. Miró a todos lados, buscando ese algo, más bien esperando no encontrarlo, hasta que vio 2 círculos amarillos en la oscuridad que brindaba un árbol, justo frente a él. Instintivamente, Martín retrocedió un paso, pero ese algo avanzó hacia él, y hacia la luz. Lo que vio lo paralizó. Era una cosa monstruosa, peluda y gigante, de cerca de 2 metros. Tenía unos grandes ojos amarillos, sin pupila ni esclerótica. Su forma era ligeramente parecida a la de una persona agazapada, pero más recordaba a algo que Martín había visto en varias películas de terror. ¿Un lobo?, se dijo, mirando los grandes colmillos de esa cosa, de unos 3 centímetros de largo, los más pequeños. La pesada realidad de que en este país esos animales no existían lo aplastó. El primer instinto de Martín fue correr, pero se dijo que no tenía ni la menor oportunidad de escapar de esa cosa, que lo mejor sería quedarse quieto. Sin embargo, ese monstruo sintió un cambio en su actitud y se agazapó, listo para atacarlo. Ahora se dijo que debía correr, pero sus piernas no reaccionaron, sus ojos seguían clavados en los de esa bestia, y, sin más, esta le saltó encima, mordiendo hasta quebrar cruelmente el brazo que había levantado para protegerse, haciéndolo dar un grito tan agudo que este no salió de su garganta. Desesperado, y aguantando lo mejor que pudo el dolor y el peso de esa cosa en su destrozado brazo derecho, buscó a ciegas con su mano libre algo para golpear al monstruo. Sintió algo frío, pequeño y puntiagudo atado a algo redondo, y sin reparar en qué podía ser, lo enterró en el ojo de ese monstruo todas las veces que pudo hasta que lo soltó y retrocedió, aullando de dolor y rabia. Tambaleante y algo mareado por la pérdida de sangre, Martín se levantó con su improvisada arma en la mano, sin darse cuenta de que eran las llaves del taxi que debieron haberse salido de su bolsillo al caer al suelo. Esa cosa se paseó frente a él, rabioso, con el rostro lleno de sangre que provenía de su destrozado ojo derecho, y de odio y satisfacción que provenía del izquierdo. El lobo iba a atacarlo nuevamente, por lo que se dispuso a defenderse, sintiendo esa desesperación salvaje que se siente ante la muerte, pero repentinamente su vista se dobló, y una debilidad aplastante lo atacó y tiró al suelo. Esa cosa avanzó hacia él, sonriente.
El ojo del monstruo lo miró fijamente, y su debilidad creció hasta nublar su visión. Trató de desviar la mirada, pero sentía todo su cuerpo en tensión, era como si lo hubiera hipnotizado. Solo sentía su respiración y pulso aumentar dolorosamente. El monstruo abrió su horrible hocico alrededor de su cuello, dispuesto a darle la muerte, cuando un ruido lejano, al parecer del motor del taxi, lo distrajo. La tensión desapareció, haciendo que Martín se derrumbara jadeando, pero no se sintió aliviado, sino aterrado, al ver que el monstruo lo miraba con una sonrisa malvada, y se dirigía hacia el origen de ese ruido. No, Martín estiró una mano hacia el lobo, el cual desaparecía sendero arriba en busca de otra víctima. Entonces vio incrédulo cómo un grupo de otros monstruos, 5 quizás, seguían al que lo atacó. Martín se quedó en el suelo, semidesmayado, sintiendo como si una especie de veneno se extendiera por cada rincón de su cuerpo. Repentinamente, escuchó lo más aterrador que había escuchado hasta ahora. Unos disparos, y el grito de horror de Mónica. Mónica. Reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, se puso de pie. Mónica miraba al cielo, tratando de ignorar la situación en la que estaba, cuando sintió un movimiento a sus espaldas. Al voltearse, vio que el taxista, el cual, según su licencia de conducir, se llamaba Roberto, estaba despertando. Tranquilo, no se mueva. Me duele la cara. ¿Qué me pasó? Tuvimos un accidente, la ayuda no tarda. ¿Un accidente? Roberto se irguió rápidamente. A pesar de que le había limpiado las heridas de su cara, aún así se veía muy mal. ¿Cómo está el auto? No se preocupe por eso, dijo, algo sorprendida por esa pregunta. Debe recostarse, puede tener una contusión. Lejos de obedecerla, saltó afuera del taxi, tambaleante, y se dirigió hacia el capó, viendo boquiabierto el metal retorcido. No, no, por favor, rogó el hombre. Roberto se sentó en el asiento de piloto y trató de encender el motor. La máquina rugió, y tosió, para luego quedarse en silencio. Lo intentó varias veces más, con el mismo resultado. Salió del taxi y trató de abrir el capó. Después de varios tirones, la retorcida lámina de metal saltó, solo para mostrar un caos. Roberto se apoyó en la destrozada máquina, cabizbajo. Por favor, Mónica apoyó amigable pero firmemente su mano en el hombro de ese pobre hombre. Vuelva al auto, puede tener lesiones graves. Roberto asintió, y se encaminó lentamente al asiento trasero. Mónica se adelantó para abrir la puerta, pero se quedó petrificada frente a esta, mirando boquiabierta hacia el sendero. ¿Qué le pasa, mija? Roberto miró en la misma dirección, y creyó estar alucinando. Un enorme monstruo peludo de ojos amarillos los acechaba, a punto de saltar sobre ellos. En un acto reflejo, se dirigió hacia el asiento del piloto, manoteó debajo de este, sacó una pistola, y dio unos pasos hacia el monstruo con el arma en alto. Oh, Dios, Mónica estaba petrificada mirando la pistola, por lo que no vio al otro monstruo que se acercaba a espaldas de Roberto. Dio un grito de terror cuando el monstruo atacó al taxista, enterrando sus garras entre sus omóplatos hasta atravesarlo, y quedarse con el corazón del pobre en su peluda pata. Vio al taxista ahogar un grito en la sangre que salía de su boca, dar varios disparos al aire y caer inerte al suelo con el pecho destrozado. Mónica se sintió a punto de desmayarse cuando vio al monstruo comerse el corazón, pero la suerte no le dio tal alivio. Cuando esa cosa terminó su bocado, miró a Mónica con su único ojo, sonriendo macabramente, con un claro mensaje. Curiosamente tranquila y resignada, se arrodilló mecánicamente, rezando para que fuera rápido y sin dolor, aun sabiendo que era imposible. Sintió la respiración tibia y el horrible olor a sangre fresca que emanaba del hocico de esa bestia. Cerró los ojos fuertemente, y esperó la agonía, pero solo escuchó un disparo, una lluvia tibia mojarle la cara y un quejido animal de dolor. Al abrir los ojos, vio sangre, a la bestia inerte frente a ella con la nuca destrozada, y a Martín a unos 5 metros, al lado de Roberto, con la humeante pistola en alto. Sintió horror al ver a Martín, tenía el brazo derecho destrozado, perdiendo sangre de manera alarmante, pero la expresión de su rostro fue lo que más la asustó. Martín estaba ligeramente encorvado, con los ojos entornados y una media sonrisa fría en los labios, totalmente impropia de él. «¿Martín?», preguntó, como si quien estuviera frente a ella no fuera él. «Aléjate de eso, Mooney», le dijo con voz rasposa. No esperó a oírlo una segunda vez. Saltó del suelo y corrió hasta Martín, aunque una ligera voz, casi imperceptible en medio de su adrenalina, le decía que tuviera cuidado. «Por Dios, Martín, ¿qué te pasó?». La respiración de Martín era pesada, casi un jadeo, que dejaba de vez en cuando escuchar un quejido.
Esa cosa me mordió, pero le arranqué el ojo. Martín tambaleó, dejando de lado esa frialdad repentina. Alarmada, Mónica lo sostuvo. Me cuesta respirar. Ven, vamos al taxi. Miró en busca del otro monstruo, pero este había desaparecido. Creo que hay más de esas cosas. Caminaron hacia el taxi. Mónica dio un respingo al pasar junto al mutilado cuerpo de Roberto, pero se obligó a desviar la mirada, y a seguir. Miró su reflejo en la ventana del copiloto. Su blanca piel, y su cabello negro ahora estaban manchados con sangre, hueso y pedazos de cerebro que habían pertenecido al monstruo que había estado a punto de matarla. Martín se dirigió vacilante a la puerta del piloto, pero ni siquiera alcanzó a hacer el amago de abrirla, sino que se apoyó, más bien derrumbó, sobre el techo de la máquina, jadeando, con los ojos fuertemente cerrados, en una horrible expresión de dolor. Martín. Mónica se dispuso a correr hacia él, pero algo la detuvo, miedo. Se empezaron a escuchar gruñidos de entre los árboles, provenientes de todos lugares. Martín escuchaba los gruñidos, pero estos se vieron repentinamente distorsionados hasta convertirse en risas, risas burlescas y malvadas, risas que se burlaban de él, y de su desgracia. Cállense, susurró, molesto, aún incapaz de erguirse. Miró en todas direcciones, hasta levantar la vista lentamente al cielo y a la luna que flotaba como un fantasma. Sintió como la luz blanca del satélite lo llenaba hasta lo más recóndito de su ser, mientras las risas aumentaban a su alrededor. Cállense, susurró nuevamente, solo que esta vez se escuchó como una desganada súplica que emitió sin despegar la vista de la esfera celeste. ¿Qué? Preguntó una atónita Mónica, quien solo escuchaba los gruñidos acercarse. Martín, ¿qué te pasa? Pausadamente, el aludido bajó la vista hasta Mónica con una expresión de terror profundo, como si algo terrible fuera a suceder. Mónica vio con horror cómo, dentro de los ojos habitualmente castaños de Martín, se encendía una opaca luz amarilla, que se extendió hasta ocupar la totalidad de sus ojos, borrando todo dentro de ellos. La expresión de Martín cambió hasta ser tan fría como el viento que corría entre ellos. Susurró algo incomprensible y soltó la pistola sobre el techo del taxi. Luego, dio un repentino y desgarrador alarido mientras arqueaba la espalda rápidamente, como si lo hubieran apuñalado. Martín, Mónica vio la mano de su novio deslizarse por el techo del taxi, rasguñando la pintura hasta desaparecer detrás de la máquina, en medio de ese horrible alarido de dolor. Lentamente, la aterrada joven tomó la pistola, y comenzó a rodear el taxi, esperando, deseando, ver a Martín desmayado en el suelo, pálido por la pérdida de sangre a causa de la herida de su brazo, pero lo que vio la dejó sin aire. Martín, o lo que quedaba de él, se retorcía en el suelo, jadeando y gruñendo como un animal en tanto un pelaje grueso de color negro lo cubría, aumentando su talla, y destrozando su ropa y su piel, acompañado del horrible sonido de sus huesos resquebrajarse, y desencajarse. No, por favor. Mónica se quedó paralizada viendo cómo lo que solía haber sido su compañero desde hace 5 años, ahora convertido en un monstruo, se acercaba a ella, amenazante y sin el más mínimo rastro de humanidad, viendo cómo esos amables ojos castaños se habían perdido en esos rabiosos faros amarillos. Escuchó un horrible sonido entrecortado, similar al sonido de un serrucho, el cual le costó reconocer como sus propios sollozos. Comenzó a retroceder, planeando correr hasta la carretera, la cual no estaba a más de 10 metros, pero vio su camino cortado por los imponentes árboles, y los enormes monstruos, quienes miraban la escena con morbo y fascinación. Planearon esto, pensó, estupefacta. Planeaban hacerle esto a Martín. Fácilmente pudieron habernos matado después de que le voló la cabeza a esa cosa, pero lo dejaron vivo como venganza, para que esto pasara, y me dejaron a mí como primer bocado. Estas cosas son sádicas. Sintió sus rodillas doblarse bajo el peso de este descubrimiento, haciéndola caer irremediablemente. Miró la pesada pistola en su mano. Martín sabía qué pasaría, por eso le dejó el arma. Lentamente, levantó la pistola. Perdóname, sollozó. Jaló el gatillo, pero solo el sonido del martillo golpeando el aire se escuchó. No necesitó ver el cargador para saber que la pistola no tenía balas. Miró con resignación, y cierta dignidad los horribles colmillos del monstruo que se le acercaba. Era su fin, y lo sabía. Desde que había visto esos ojos amarillos, lo sabía.
Aproximadamente hace unas 3 semanas y media, me despertaba bruscamente en medio de la noche a causa de una sensación extraña, esa sensación de que alguien, o algo te observa. A causa de esto me despertaba todas las noches, mi reacción eran siempre sobresaltos, y unos extraños escalofríos que recorrían todo mi cuerpo. Por más de 2 semanas de estarme despertando en la madrugada no veía más que la profunda oscuridad de mi cuarto, y así me la pasé horas de desvelo tratando de conciliar el sueño, pero siempre que me quedaba profundamente dormido, la misma sensación de que me observaban regresaba a los pocos minutos, y me arrebataba el sueño que tanto me costaba conciliar. Hasta que una noche cuando me desperté, no me sobresalté, sino abrí mis ojos lentamente hasta que por fin lo vi. Era el rostro de un ser humanoide con unos grandes y penetrantes ojos verdes fosforescentes, de piel grisácea y grotesca, con una boca muy grande con dientes enormes como los de un sabueso, que formaban una mueca muy rara. Tenía pequeños y negruzcos pelos alrededor de su cara, y parte de su cuerpo. También contaba con unas enormes manos esqueléticas, como si fueran garras que se recargan sobre mi ventana. Fue solo unos 2 o 3 segundos lo que lo vi antes de que se alejara de mi ventana, y se perdiera completamente de mi vista. No pude ni moverme en varios segundos, pero cuando lo hice me acerqué a mi ventana lentamente con el afán de verlo una vez más. Pero antes de llegar a mi ventana un temor me invadió, y le grité a mi madre y a mi padre, los cuales acudieron a mi llamado, y cuando les conté lo que había visto solo se vieron entre sí, y mi papá se asomó por la ventana verificando que no había nada. Después terminó dándome un sermón sobre los videojuegos y los cómics, a los cuales yo no era muy apasionado, y regañándome de que desperté a mi hermano menor. Claro que a mis 17 años, mis papás no me hicieron tanto caso como yo quería, pero ahora creo que nadie me haría caso realmente. ¿Quién creería una cosa así? Después de lo que había visto no pude dormir en varias noches, cada ruido o sombra me alteraban bruscamente, y me mantenía en alerta toda la noche. Solo pensar que ese ser fuera a aparecerse de nuevo me aterraba tanto que sentía como mi cuerpo temblaba y sudaba con el solo hecho de ver la ventana. Pero fue hasta que ayer en la tarde-noche, que después de mucho trabajo en la escuela y los estudios para mis exámenes finales, además del intenso calor que hacía, que me quedé profundamente dormido. Fue un ruido el que me despertó, pero no un ruido como el de las noches pasadas. Fue sin duda una especie de pisadas como pies descalzos en un suelo de mosaico, unas pisadas tan fuertes que me despertaron, y cuando fui abriendo mis ojos las pisadas estaban acompañadas de una especie de respiración forzada, como la que hacen los perros cuando tienen moquillo. Cuando me incorporé y deslicé un poco las sábanas que me cubrían la cabeza, pude verlo de nuevo. Era el mismo ser que yo había visto asomándose por mi ventana días atrás. Pero esta vez estaba saliendo de mi cuarto por la ventana, cosa que me causó un horror que no puedo describir, ni siquiera en palabras. Medía un poco más de 2 metros, y se veía espantoso, horrendo, ante la poca luz que entraba a mi cuarto por mi ventana. Del poste de luz de la calle, pude ver lo delgado y mórbido que era. Los pelillos estaban en todo su cuerpo desnudo. Era abismal lo que estaba frente a mí. Quise gritar, pero no pude. Me quedé anonadado, y no pude hacer más que verlo salir en un completo silencio, y temblando de pánico que sentía solo con verlo. En cuanto se marchó me quedé sin palabras, solo reaccioné cuando sentí como unas lágrimas se deslizaban en mi rostro. Me paré lentamente, y cuando llegué a unos centímetros de mi puerta, sentí una humedad en mis pies descalzos que casi hacen que me resbalara y cayera de espaldas. Al prender la luz mi sorpresa fue aterradora, cuando vi un ligero charco de sangre que se metía por debajo de la puerta. Entonces llamé a mis padres, pero no tuve respuesta alguna. Al abrirla di un grito, al ver un charco ligeramente más grande que recorría todo en el pasillo, y al final de este charco se encontraba mi madre. Me acerqué muy lentamente hacia ella temblando y con mis ojos empapados en lágrimas, y al llegar hasta donde se encontraba su cuerpo, di un grito tan fuerte y profundo que sentí que retuvo en cada rincón de mi casa, pues mi madre ya no era nada de lo que recordaba. Su mandíbula junto con su garganta y pecho ya no se encontraban, solo era un cascarón vacío, y alrededor de ella se encontraba un enorme charco de sangre con muchos de sus órganos regados por todas partes. Incluso del techo caía grandes gotas de ese líquido rojo.
Con lágrimas en mis ojos corrí hasta su habitación solo para encontrar a mi padre muerto recargado en una esquina del cuarto, el cual estaba matizado de rojo. El cuerpo de mi padre se encontraba con el abdomen destrozado, y sus intestinos estaban en sus pies. Su rostro parecía haber sido arañado, pues sus ojos salían de sus cuencas, y la piel de la cara le colgaba, además le faltaba el brazo derecho. Al ver tal cosa sentí un mareo muy grande que casi me desmayo, pero lo único que pude hacer fue correr con mi rostro envueltos en lágrimas, y casi sofocado por el nudo que tenía en mi garganta, resbalé en el pasillo con la sangre de mamá, y al pararme toda mi ropa estaba cubierta de su sangre. Por mi mente solo pasó una pregunta. ¿Cómo es que no escuché nada de lo que pasó? Seguí corriendo hasta que llegué al cuarto de mi hermanito de 5 años, y al abrir la puerta encontré solo una plasta rojiza y rosada en su pequeña cama con uno que otro hueso saliendo de esta, y vi la pequeña cabeza de mi hermanito que yacía al lado de su cama. Yo solo grité, y me alejé de allí con dirección al teléfono. Sin embargo, en la sala había un completo desastre, como si alguien estuviera buscando algo. No distinguí el teléfono por ningún lado, pero sí vi el brazo de mi padre con lo que parecía ser un cuchillo muy grande, al lado de un par de tripas regadas por la sala. Entonces escuché un ruido que venía de mi cuarto. Era la ventana. Pensé, pero no había olvidado cerrarla. Eran unas enormes pisadas, y un golpeteo muy fuerte. Tomé el cuchillo, que me costó trabajo zafar de entre los dedos del brazo mutilado de mi padre, y me escondí en una pequeña alacena que más bien parecía bodega, la cual atoré con una escoba de madera, y me quedé allí sollozando mientras abrazaba mis rodillas y pensando: ¿por qué a mí no me había matado? Alcancé a escuchar un grito que parecía más un aullido como de un animal, un quejido que logró devastar la poca cordura que me quedaba. No sé cómo me quedé dormido, pero unos enormes golpes en la puerta de la alacena donde me encontraba me despertaron. No supe qué hacer, creí que esa cosa me había encontrado y me mataría. Solo sostuve el cuchillo muy fuerte, y empecé a llorar y a gritar. Fue mi culpa, yo tuve la culpa. De pronto, unos policías lograron abrir la alacena, y por el miedo de los golpes casi hiero a uno, y me sacaron de allí bruscamente hacia una patrulla, mientras yo me sentía desconcertado sin saber qué pasaba. Yo sé que me encontraron manchado de sangre, y con un cuchillo en las manos, que casi hería a un policía cuando me sacaron de la alacena, y que toda la casa tiene mis huellas y pisadas con sangre. Además de que grité que fue mi culpa, pero le juro señor juez que esa es toda la verdad. Por favor no me mande a prisión, no lo haga, se lo imploro por Dios, le juro que yo no fui. Fue lo que se asomaba por mi ventana.